La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, médico ginecobstetra y Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que vamos a realizar el día de hoy de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. El tema a desarrollar en la tarde de hoy será trabajadores de la salud frente al COVID-19, y para ello tendremos a dos excelentes conferencistas. En primer lugar, tendremos para que nos hable acerca del impacto del COVID-19 en trabajadores sanitarios de Venezuela al doctor Víctor Gramco. El doctor Víctor Gramco es médico ginecobstetra, egresado de la maternidad Concepción Palacios, actualmente médico consultante en el Centro Médico Cagua y miembro de la red COVID-19 y gestación. De seguidas tendremos con nosotros a la doctora María Blanca. La doctora María Blanca nos va a hablar de pautas de bioseguridad para profesionales de la salud. La doctora Blanca es médico ginecobstetra, egresada del hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de la Universidad Central de Venezuela en el posgrado de obstetricia y ginecología, y realizó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos, en San Juan de los Moros. Vamos a tener dos interesantísimas conferencias. Les voy a pedir a partir de la presente, como un amable recordatorio a todos los presentes a la sala, mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para evitar cualquier interrupción. Pueden realizar preguntas a través del chat para que estas sean discutidas al final de las dos ponencias. Y bueno, bienvenidos nuevamente, y los dejo en la amable compañía del doctor Gramco, que va a iniciar con su conferencia. Doctor Gramco, los micrófonos son suyos. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Laboratorios Leti por la invitación tan gentil para esta actividad, y gracias a todos ustedes que estén conectados a esta hora, un viernes en la tarde, que son los que permiten que uno esté motivado a estar difundiendo estos conocimientos. Vamos a hablar un poco del impacto del COVID en trabajadores sanitarios de Venezuela, ¿verdad? En una charla de media hora aproximadamente vamos a tocar varios aspectos de este tema. Pero antes quiero recordar que una comunicación de fecha septiembre de 2020, que parece que tuviera años, es de mi maestra, la doctora Mirela González Blanco, fue en la revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, donde ella ya expresaba en ese momento, apenas 6 meses que estaba comenzando la pandemia, desde marzo hasta el mes de septiembre, que estábamos de duelo porque ya se estaban perdiendo vidas de colegas, vidas de trabajadores sanitarios, y veíamos que no había como luz en el túnel, había mucho dolor, mucha tristeza, pero no se veía tanto una política de prevención y una política de apoyo al trabajador de salud. 7 meses después de esta comunicación vemos que el escenario no está mejor, al contrario, ha ido a peor. Ya diría que no estamos ni siquiera de duelo, estamos de luto permanente.
Y esa es una motivación importante para tratar de transmitir esta información. Vamos a esquematizar nuestra charla en definiciones epidemiológicas, morbilidad, mortalidad, secuelas y recomendaciones del impacto del COVID en trabajadores sanitarios. Primero tenemos que hablar que es un trabajador sanitario. La OMS lo define así: son todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud en una comunidad o población. Toda la persona que se dedica a trabajar en el área de salud para este fin es un trabajador sanitario. Médico, enfermera, camillero, camarera, portero, seguridad, bioanalista, radiólogo, técnico. Todos son considerados internacionalmente y mundialmente trabajadores sanitarios. No debemos olvidarlos a ellos tampoco, también. Y quedamos que es un caso COVID. Un caso COVID tenemos la definición clásica, que es la que tiene la OMS, en que los subclasifica en los que son casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. ¿De acuerdo? Ahí están los criterios. No tiene sentido leer esas láminas, es muy extenso. Más o menos todos conocemos los parámetros, pero, y se pueden buscar en la página de la OMS, pero quiero decirles que cada país tiene sus propios criterios, a veces epidemiológicos, clínicos, para definir lo que es un caso sospechoso, caso probable y un caso confirmado. Tanto es así que inclusive esas pautas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo cuando era el comienzo de la epidemia que cuando está a esta altura que ya tenemos de la pandemia, que a esta altura que ya tenemos un año de la clínica. Recuerden que por lo menos un factor epidemiológico era el año pasado viaje reciente de un país donde hubiese casos de COVID que llegaba al país y había que poner observación. No, ya la pandemia, al ser mundial, cualquier viajero de cualquier país se considera un factor de riesgo epidemiológico. Inclusive estando en su propio país ya es un factor de riesgo. Entonces, esto es así. Y en Venezuela tenemos nuestros propios criterios del Ministerio de Prevención Global para la Salud, que difieren un poco, no mucho, de las definiciones de la OMS. Por lo menos no toman en cuenta los test de antígenos en los casos sospechosos, más sin embargo, si lo toman en cuenta en los casos confirmados. Y si cuando vamos a los casos probables, incluyen todavía las pruebas serológicas que internacionalmente ya no se están utilizando como diagnóstico. Pero bueno, en general son más o menos similares. Y lo importante, siempre cuando hablamos de casos confirmados, son aquellos con pruebas de PCR o pruebas de antígeno positivas. Aquí básicamente hablamos en Venezuela de pruebas PCR. Muy bien, cuando vamos a hablar de movilidad, la gran pregunta. Esta es la movilidad nacional tomada de un flyer de una página web, de cualquier página web que tenga, digamos, de periodismo de redes sociales. Son bastante ajustadas a la realidad. Esta es la de Vertigo RPR, pero ahí está la de Efecto Populo, la de Carota Digital, etc. Varios portales ponen su propio web, quizás más rápido que lo pone el mismo ministerio, que es para la fecha del 28 de abril. Vemos que reportan para Venezuela en el periodo de un año completo 200.000 casos con fallecidos de 2.100 casos. Pero es importante que siempre las publicaciones del ministerio son de casos confirmados. ¿Ok? Nunca se publican los casos probables ni los casos sospechosos, tanto en clínica, casos clínicos, como en los fallecidos. Entonces, cuando vamos a hablar de morbilidad real en trabajadores de salud, tenemos una gran interrogante. ¿Por qué? Porque no existe ningún ente que se esté dedicando a recoger en este momento, en todo el año de pandemia, la información sobre los trabajadores sanitarios en cuanto a su morbilidad. Lo que podemos tener es conocimiento de parciales por redes sociales, por conocimiento de nuestras instituciones, que si se enfermó la camarera, se enfermó la enfermera, se enfermó el colega, están pidiendo, hay 200.000 publicaciones pidiendo fondos, ayudas para compañeros, enfermeras, trabajadores sanitarios de todo tipo, de todo nivel, y sabemos que hay una gran cantidad, pero realmente cuantificado no hay absolutamente nada estrictamente ahorita. Quizás por instituciones se vayan a publicar, ¿verdad? La morbilidad por el doctor Freddy Bello, por lo menos tiene una casuística en el hospital de Acarigua muy interesante. No creo que la haya publicado todavía, pero está llevando, pero eso debe ser casos aislados de varias instituciones que están llevando su morbilidad y su trabajo sanitario. Pero en general no tenemos conocimiento. Para tener una idea de cómo está la cosa en Venezuela,
les voy a traer la información de cómo se ha comportado la pandemia en trabajadores sanitarios a nivel mundial. Entonces, vamos a buscar de atrás hacia adelante. En diciembre de 2020 aparece este trabajo en un hospital terciario, un hospital grandísimo en la ciudad de Sao Paulo. Hicieron un muestreo entre marzo y mayo de 2020 de trabajadores sanitarios sintomáticos. Todo trabajador sanitario sintomático que tenía tos, fiebre, malestar general, mialgia, etcétera, se le hacía pruebas PCR. De los casi 300 trabajadores que resultaron sintomáticos, fueron positivos un 42%, con un 34% de un 34 años de edad promedio, 70% femenino. Los factores asociados a presentar una PCR positiva en aquella época fueron anosmia y dolor ocular. Ahora, que en estudios de los trabajadores sanitarios asintomáticos, este trabajo publicado en enero de 2021 de Egipto, del Cairo, la ciudad del Cairo, una ciudad universitaria, hay un hospital universitario con una ciudad con un complejo grandísimo de 5.000 camas. Ellos buscaron en el departamento de emergencia, que eran aproximadamente 500 y tantos trabajadores, ¿verdad? Asintomáticos, le hicieron testeo a 203 trabajadores sanitarios. Ahí había médicos, enfermeras, personal administrativo, camilleros, limpieza, etc. Y consiguieron una PCR positiva en 14,3% asintomático de trabajadores sanitarios, donde reportaban ellos que tenían el uso del EPP, era más del 90% de ellos mismos. Es decir, que a pesar de usar el EPP, la casuística fue bastante alta. El 86% habían tenido contacto con casos sospechosos, no hacía falta que fuera un caso confirmado. Llegan a la conclusión que es necesario un seguimiento periódico de los trabajadores de los asintomáticos para reducir la transmisión tanto comunitaria como intrainstitucional. Y por ocupaciones, fíjense que esto es importante lo que yo considero, el 21% de los que testearon, de los que examinaron de limpieza estaban contaminados, el 17% de enfermera, luego el administrativo, y el menos contagiado eran los médicos. Es decir, los trabajadores que llevan la carga más pesada en el punto de vista de rudeza de la parte más básica de la institución sanitaria, quizás conoce menos de las medidas de prevención, quizás no tiene mayor acceso a los mecanismos de prevención en cuanto a tipo de protección personal, y eran los que estaban más contagiados, proporcionalmente. Luego, este artículo publicado en enero de 2021 también hicieron un corte transversal en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Agarraron al azar 500 participantes sintomáticos o asintomáticos. Al azar, un testeo rápido en un periodo de 2 meses y consiguieron una seropositividad de 27%, altísima. Pero, y lo más importante de aquí, más de la mitad o la mitad eran asintomáticos también. Y los síntomas más frecuentes eran el área de ORL, odinofagia, rinorrea, sinusitis, mialgia, fiebre. El mayor porcentaje era de médicos y enfermeras. Y factores de riesgo, bueno, los factores de riesgo era que no fuese caucásico, que tuviera anosmia, geusia, o sea, los síntomas clínicos para ser positivo. Pero es importante resaltar que 50% de los trabajadores sanitarios en ese hospital, en ese periodo, eran totalmente asintomáticos. Y este es uno de los artículos más interesantes, un metaanálisis ya completo desde el año, hecho en febrero de este año, con 49 estudios, en una población de 127.000 trabajadores sanitarios, consiguieron una seroprevalencia total en todos estos artículos de 8%, pero con una variabilidad grande de Asia el 4%, de Norteamérica casi el 13% de trabajadores. ¿Y qué pasa? Que en Asia, ¿por qué era tan bajo? Porque en Asia, recuerden que la pandemia en China fue conjugada muy rápidamente porque tuvieron una medida de restricción que muy difícilmente vamos a tener en un país occidental. Entonces, los factores de riesgo eran el no uso de EPP, trabajar en unidad COVID, pero no en las UCI. Las UCI son los pacientes los trabajadores que se contaminan menos, porque son quizás los que toman mayor provisión. ¿Ok? Y recomiendan el uso del EPP, la adherencia a los protocolos de protección, y volvieron a recomendar, en base a sus conclusiones, es identificar precozmente los casos para su respectivo aislamiento, es decir, hacer testeo. Y este es el trabajo que de verdad que todo lo que he realizado más me gustó, un metaanálisis muy grande sobre COVID-19 en trabajadores sanitarios, 97 estudios con una población de 230.000 trabajadores, predominio femenino. Consiguieron en general una prevalencia de PCR de 11%, una prevalencia por anticuerpos del 7%. El mayor porcentaje no eran los médicos.
eran las enfermeras, pero los médicos estaban cerca. Mayor factor de riesgo, no trabajar en la emergencia, sino en áreas de hospitalización, consulta y quirófano, se llevaban el 70% de la población. Consulta, quirófano, hospitalización y quirófano, hospitalización, no emergencia. El 40% de este metaanálisis eran trabajadores asintomáticos. O sea, por lo que estamos viendo en todos los estudios, el porcentaje de trabajadores sanitarios asintomáticos no baja del 40%, está siempre entre 40 y 50%. Aquí tuvieron COVID grave un 5% y una tasa de mortalidad del 0,5%. Recomiendan, o sea, vieron que la mascarilla quirúrgica tenía muchísimo mayor riesgo que la N95, un radio de más de 400. Los procedimientos generadores de aerosoles, endoscopia, cirugía con la generación de aerosoles, el 10% de los trabajadores sanitarios se contaminan. Y el contacto familiar frecuente y numeroso también. A veces los trabajadores sanitarios bajan la guardia en su ambiente familiar. Que concluye en ese metaanálisis tan completo, que el 10% de los trabajadores sanitarios van a presentar COVID o presentan COVID actualmente, mayormente las enfermeras, 40% son asintomáticos y se debe hacer despistaje universal y periódico con RT-PCR a los trabajadores sanitarios. Vean que todos los trabajos están concluyendo casi con esto. Cuando vamos a hablar de mortalidad, aquí nos tenemos que apoyar en la organización no gubernamental, Médicos Unidos Venezuela, cortésmente a través del doctor Carlos Cabrera, mi maestro, que hicieron contacto con el doctor Ricardo Escalante, el doctor Andrés Barreto, gentilmente me dieron estas tablas, con permiso aquí, que estoy viendo aquí. Tenemos para la fecha del 25 de abril 514 trabajadores sanitarios fallecidos. Esto es un golpe muy duro para nosotros. Y estos son casos sospechosos, probables y confirmados. Todos englobados. O sea, no es solamente los casos confirmados. No podemos caer a decir que, bueno, si nada más se reportan 2.100 fallecidos y 500 son trabajadores, la letalidad es 25%. Es un error estadístico, porque aquellos son casos solamente los confirmados. Aquí tenemos sumado casos sospechosos y casos probables, con todos los criterios. Esta es una data muy confiable, porque es una data confirmable. Aquí hay nombre, apellido e institución donde falleció el trabajador sanitario. Se puede confirmar con la historia clínica cuáles fueron los criterios que se utilizaron para definirlo como paciente COVID o probable COVID. Vemos que los médicos ocupan un altísimo porcentaje, triplican a las enfermeras, hay además áreas, pero hay que hacer la aclaratoria que las enfermeras vienen subiendo, como podemos ver en esta tabla. Esta es una tabla de recuento semanal desde que se comenzó la recopilación, del 20 de junio hasta el 17 de abril, que sería esta última semana, y verán que la barra de los médicos, aquí es la segunda ola, y aquí vemos la barra naranja de las enfermeras, que vienen, vean cómo vienen subiendo mucho más que en la primera ola. Y el 75%, sexo masculino. Ahí sí estamos más golpeados los caballeros que las damas. Y esta es la parte que duele, que es la parte que nos pega directamente. El 40, de los médicos, de los 350 médicos fallecidos, 44 son ginecobstetras. Somos la especialidad que más aporta muerte. ¿Por qué? La explicación de eso, bueno, muy sencillo. La consulta prenatal es una consulta esencial, no se puede parar. Al principio de la pandemia se recomendó parar las consultas electivas, que las consultas sucesivas. Eso no puede suceder en obstetricia, es imposible. La consulta prenatal es una consulta esencial, se puede reducir, se puede limitar, se puede mejorar, esquematizar, pero se puede apoyar en la telemedicina, pero no se puede suspender. Igual que el despistaje de los cánceres en la mujer, mama y cáncer de cuello son de los principales cánceres con causa de mortalidad en Venezuela. No se puede suspender indefinidamente las consultas de despistaje de cáncer, las consultas ginecológicas. Por eso es que estamos más expuestos quizás que otras especialidades. Entonces, después de un trabajito publicado en marzo del 2021 sobre cómo pasó la mortalidad en trabajadores sanitarios en Italia, y tenemos ciertas similitudes. En general, 90% eran mayores de 50 años, de 17.000 trabajadores para el mes de abril del año pasado, en marzo-abril del año pasado, eran 10, los trabajadores sanitarios eran el 10,7% de la población infectada, como ya vimos en otro de los artículos anteriores. La edad promedio eran 48 años, pero más de 90 eran 50 años. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestro país.
que la mayor mortalidad la estamos aportando, a pesar que Médicos Unidos no tiene sus tablas de mortalidad, no tiene las edades, sí reportan que las edades que han logrado conseguir son personas mayores de 45 o 50 años. Y con un porcentaje de médicos aquí muy alto. ¿Cuáles son las secuelas de todo el trabajador sanitario que sobrevive o supere el COVID? Bueno, hay secuelas propias por daño orgánico del COVID, fibrosis pulmonar, afectación cardíaca, derrame pericárdico, limitaciones de pericardio. Hay secuelas neuropsiquiátricas importantísimas, ¿ok? Ya voy a tocar ese tema, porque el COVID está afectando el cerebro, no solo de los trabajadores sanitarios, pero ya quiero hacer esa parte ahorita después. Y el famoso síndrome post-COVID, ¿ok? Es la persistencia de esos síntomas, esos malestares, de la recaída, que el paciente siente como si fuese una recaída, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el COVID al cerebro? Bueno, se estima que entre 20 y 70%, según todos los estudios evaluados, presentan depresión, ansiedad, psicosis, ideas suicidas, convulsiones, trastornos de la sensibilidad, etcétera, antes y durante el respiratorio. Es decir, no necesitas estar solamente en el cuadro respiratorio y no tiene relación con la intensidad. Una persona con un COVID leve puede presentar trastornos neuropsiquiátricos. ¿Cómo es ese mecanismo? A través del receptor del ECA del endotelio, el daño del endotelio produce trombosis, el virus produce trombosis e inflamación. A nivel central se ha demostrado descenso de las monoaminas, aumento del N-metil de aspartato y el glutamato, que produce muchos trastornos del área típica y produce trastornos a nivel de tallo cerebral. Entonces, exacerba los síntomas previos o desafian nuevos síntomas. La vía de acceso del virus, que se considera que hay dos vías, la vía neurológica, que es la vía por la lamina criosa, la vía del trigémino, siguiendo el trayecto nervioso, aunque es muy clara, no se ha podido demostrar tanto. En cambio, la alteración es de la barrera hematoencefálica del virus. Sí hay trabajos que hablan de que debe ser ese el mecanismo, porque esa afectación más periventricular, sobre todo en tercer y cuarto ventrículo con el COVID. Se ha encontrado el COVID, SARS-CoV-2 en médula, cerebelo, endotelio vascular y lectomeninge, y se ha demostrado neurofagia del tallo cerebral de una forma que está esquematizada, donde hay alteración de la glia, hay alteraciones de los neurotransmisores, hay daño endotelial que produce alteración de la famosa barrera hematoencefálica, y es por ahí. Entonces tenemos un trabajador sanitario que después que su trabajo y la redundancia, su función es la salud de la comunidad, y después que supera el COVID tiene que volver a la salud de la comunidad disminuido, tanto física como neuropsiquiátricamente. ¿Quién lo apoya? Hasta ahora nadie ha dado un indicio de apoyo a estos trabajadores sanitarios que se recuperan. Y en cuanto al síndrome post-COVID, les traigo esta revisión, un metaanálisis del 30 de enero, muy completo también. Ahí está el trabajo con 80.000 pacientes. Se ve que 80% de los pacientes con COVID, independientemente de la intensidad del COVID, desarrollaron síntomas a largo plazo. Fatiga, cefalea, déficit de atención, caída del cabello, disnea y alteraciones bioquímicas e imagenológicas. El ataque de tora, la resolución es muy lenta, y mantiene la ferritina, proteína C, dímero elevado. El síndrome COVID, long COVID, o también le dicen COVID persistente. O sea, se ha visto que es una condición que afecta a todo el mundo, pero en un trabajo sanitario es más grave, porque tiene que reincorporarse a seguir en primera línea, porque todo trabajo sanitario que está atendiendo pacientes está en primera línea. Una cosa es estar en triaje respiratorio, pero si usted recibe un paciente en consulta ginecológica o dermatológica, usted está en primera línea, porque si un paciente está asintomático, tiene bastante probabilidad de ser un paciente infectado, porque hay que considerar que todo paciente asintomático puede estar infectado. Entonces usted está en primera línea, aunque usted no tenga un traje respiratorio. Y de paso trae secuelas de que usted le dio COVID. Imagínense cómo disminuye la calidad, puede disminuir la calidad de atención para el paciente, porque el trabajador sanitario ya puede estar disminuido. Entonces, ¿qué recomendaciones en base a todo este cuadro tan apocalíptico? No hay otra. Vacunación masiva de los trabajadores de salud, trabajadores sanitarios, independientemente del trabajo que desempeñe en su condición laboral, independientemente si es camillero, médico, enfermero, instrumentista, independientemente si está jubilado, si está activo, si está de reposo. ¿Por qué? Porque ese trabajador, si está jubilado, está haciendo primera línea en otra parte, en una consulta particular o dando clases en una universidad.
ese trabajo sanitario es valioso y hay que preservarle su salud. El mantenimiento absoluto de las medidas básicas de prevención, que es importantísimo, aunque usted se haya vacunado, el trabajador sanitario se haya vacunado, se ha visto que las medidas básicas de prevención no se pueden despejar porque hay vacunas que no protegen, sino de forma grave la enfermedad en un altísimo porcentaje. Pero hay vacunas que tienen una efectividad en la vida real del 60%. O sea que aunque estés vacunado, 40% les va a dar el COVID. Y una medida que todos los trabajos y todos los medicamentos concluyen, despistaje periódico universal de los trabajadores sanitarios para detectar casos asintomáticos y cortar así la transmisión. Eso debería hacerse en todas las instituciones, en muchos países se está haciendo, porque tienes que estar seguro que ese trabajador que es asintomático esté sano para preservarle su salud y para evitar el contagio intrainstitucional y comunitario. Entonces, la vacuna anti-COVID es un derecho de todos y las exigimos urgentemente. Traje este flyer porque me pareció bastante gráfico cómo debemos actuar nosotros. Y hay muchos trabajos, el primero que fue uno de Nueva York, pero le traje este, el más reciente que conseguí, de marzo de 2021, la población de Alcorcón. Agarraron una población pequeña, cerca de la área de Madrid, evaluaron la población general, 170.000 habitantes, con 2.500 trabajadores sanitarios que se vacunaron 1.800. O sea, el 70% se vacunó con las 2 dosis. A la población, menos del 5% en ese mismo periodo de estudio recibió la vacuna. Compararon ambas poblaciones. La tasa de descenso de infección en los trabajadores, que fueron los que se vacunaron con la primera dosis, bajó el 60%. Y después de la segunda dosis, 100%. No hubo más casos de COVID en el periodo de estudio. Y, o sea que el descenso de los casos fue evidente antes de la segunda dosis. Y aquí les traigo este otro trabajito que habla de lo contrario, sobre las medidas de prevención. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las medidas de prevención? Este trabajo publicado en febrero, pero esto fue una situación que se presentó en Wuhan en diciembre de 2019, cuando ni siquiera se había declarado la pandemia, estaba recién conociéndose el nuevo virus, que ya ellos lo tenían. Esto fue entre diciembre del 2019 y enero de 2020. Un paciente ingresó a un servicio de neurocirugía, un hospital muy grande, ¿verdad?, para hacerse una resección de no hospitalario. Resulta que el paciente se opera el 25 de diciembre, le dan de alta a los 4 días en excelentes condiciones. 8 días después llega con fiebre, odinofagia, alteraciones en la tomografía, disnea, etc. Y 3 días después llega el compañero de la habitación. Cuando hacen la evaluación en enero, consiguen que empiezan a hacerse ya los test para COVID, ven que es un paciente COVID positivo. Pero resulta que ese paciente había contagiado 14 trabajadores del servicio de neurocirugía, de un total de 40, porque no cumplían, como no estaba bien claro cómo era el mecanismo de transmisión. Unos cumplían el uso de mascarilla, otros no, unos se cuidaban, otros no, y vean cómo un solo caso índice echó a perder en poco tiempo un servicio de neurocirugía en un hospital grande. Menos mal que hubo paga alterada, muchas clínicas, pero gracias a Dios ninguno de esos trabajadores falleció. O sea que las medidas de prevención tienen que ser, se ha demostrado que son claves en el corte de la transmisión de la enfermedad. Y este es un trabajo que les quiero enseñar, comentárselos nada más. Es un trabajo muy denso, no es un trabajo médico, es un trabajo de ingenieros. Está publicado en una revista, la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, del 13 de abril. Me llamó la atención porque este grupo de ingenieros, en base a pruebas de campo y una cantidad de fórmulas matemáticas bastante complicadas de entender, encontraron que tristemente la famosa regla de los 2 metros que estábamos acostumbrados a utilizar en espacios cerrados es falsa. Es falsa. La demostraron que es falsa. Los 2 metros no sirven para nada. Lo que funciona son unas cosas llamadas la tasa de flujo de extracción de aire, o sea, la tasa de aire de salida del espacio cerrado, la protección personal del trabajador y el tiempo que esté en el espacio cerrado. Si ese espacio cerrado tiene una tasa de extracción de aire más pequeña que la tasa de circulación interna o la tasa de entrada de aire acondicionado, digamos por ejemplo, y usted está, aunque tenga todo el mundo a 2 metros, como puede ocurrir en un restaurante, en un cine, en una sala especial, y a usted va a ser contagiado tarde o temprano. Lo que va a variar es el tiempo. Te puede durar 30 minutos o 3 horas, pero te vas a contagiar. Es decir, el famoso 2 metros se vino al piso con este trabajo que es muy nuevo,
Esto va a empezar a promocionarse ahora. De hecho, la Academia de Ciencias lo puso como un trabajo importante de transmisión de interés público y lo publicaron con esa guía porque lo que estamos, bueno, yo también lo digo, yo también lo hice, iba a un restaurante porque estábamos en teoría, si estamos a 2 metros y todas las mesas separadas, estábamos seguros. No, es mentira, no estamos ningún seguro. Lo que va es el uso de la mascarilla en cualquier espacio cerrado y que estemos el menor tiempo posible, salvo que la tasa de extracción de flujo, o sea, que ustedes sientan que el aire del espacio cerrado sale a una velocidad más rápida que la velocidad que entra, lo cual prácticamente no ocurre en casi ningún sitio. Entonces, conclusión de mi charla. ¿Cómo veo el impacto? Es inmesurable. El impacto del COVID en trabajadores sanitarios es inmesurable. No tenemos tablas de morbilidad. Las tablas de mortalidad van increciendo constantemente. Y las recomendaciones en base a la evidencia, a la medicina basada en evidencia, las recomendaciones que tenemos, que son el testeo frecuente de los trabajadores sanitarios, la protección frecuente del trabajo sanitario, las vacunas al trabajo sanitario, no se ven por ninguna parte. El futuro se ve negro. No quiero ser apocalíptico, pero no soy optimista. Ya lo que nos queda es cuidarnos lo poco que podemos cuidarnos nosotros mismos, pero sabemos que aún con todas las medidas de protección o el uso del EPP, vamos a seguir contagiándonos todos los médicos que hagamos consulta y práctica diaria porque estamos siempre en primera línea. De verdad, espero que haya servido esto para motivación de cuidarse cada vez más y por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Granco. Muy concreta su exposición. Bueno, vamos a esperar entonces cuál va a ser el impacto de sus comentarios en el público con las preguntas al final de la conferencia, bueno, de nuestro próximo invitado, de nuestra próxima invitada. Doy el paso y los micrófonos a la doctora María Blanca para que nos dé su comunicación en los próximos minutos. Doctora Blanca, el micrófono y los espacios son todos suyos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, doctora. Ok, excelente. ¿Viste la pantalla, verdad? Perfecto. Adelante, doctora. Ok, gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora María Blanca, especialista en obstetricia y ginecología. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela por la invitación, al doctor Pastor Galicia, en representación de Laboratorios Leti, y por supuesto a todos los que nos están acompañando el día de hoy en este intercambio de información, en mi caso, sobre las pautas de bioseguridad para profesionales de la salud. Quiero dar inicio a este webinar partiendo de la definición de bioseguridad. La Organización Mundial de la Salud define bioseguridad como aquellos principios, técnicas y procedimientos que se aplican con el fin de evitar la exposición a patógenos y toxinas. Esto en el ámbito de la medicina se refiere a todas aquellas técnicas, medidas, protocolos que se establecen o que se aplican en la realización de trabajos, en procedimientos de trabajos científicos, con el fin de prevenir los riesgos ante la exposición de agentes infecciosos o que tengan un alto impacto biológico, físico o químico. Esta palabra realmente es muy comúnmente escuchada, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19, digamos que ha cobrado mayor auge. En el año 2019, específicamente en diciembre, Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida que no respondía a los tratamientos que en ese momento eran novedosos, actualizados. Posteriormente, los casos fueron aumentando exponencialmente y ya no se trataba solamente de China, sino que fue abarcando otros países. Se identificó cuál era el agente etiológico, que era un nuevo coronavirus, posteriormente clasificado como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19. No es hasta el 11 de marzo de 2020 cuando ya la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad del COVID-19 como una pandemia.
¿Qué sucede? Que cuando esta enfermedad se convierte ahora, actualmente, en el enemigo, digamos, más común de la humanidad, el tema de la bioseguridad tiene ahora mayor relevancia. Y llevándolo al aspecto de los trabajadores de la salud, tenemos que tener claro varios puntos. En primer lugar, todos los trabajadores de la salud tienen derecho a a recibir condiciones de trabajo dignas y seguras, saludables en el contexto de la pandemia del COVID-19. La prevención primaria tiene que estar basada en evaluación de riesgo y establecer las medidas adecuadas. La atención a los riesgos laborales amplificados por la pandemia. Me detengo en este punto porque en específico hay ciertos riesgos laborales que en este ámbito ahora van a estar aumentados, como que la violencia, el acoso, el estigma, la discriminación, incluso las altas cargas de trabajo a los que están sometidos los trabajadores de la salud, el hecho de permanecer tanto tiempo con el equipo de protección personal, son cosas que ahora van a estar, son riesgos que ahora van a estar amplificados. Y el trabajador de la salud tiene derecho a una atención en cuanto a estos riesgos. El apoyo psicosocial y el servicio de salud mental, así como de salud ocupacional, el empleador tiene la responsabilidad de garantizar actividades preventivas y de protección para todos sus trabajadores de la salud, y los empleados tienen que cumplir las reglas establecidas para la protección de la salud y de su seguridad en el área laboral. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el riesgo que tiene cada lugar de trabajo, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo de contagio que tiene? Y en base a esto nos permite planificar cuáles serán las medidas preventivas, las medidas que se van a establecer de acuerdo a cada lugar de trabajo. Traje acá esta imagen, este cuadro, donde podemos ver la clasificación. En primer lugar vamos a tener el grupo de bajo riesgo. ¿Quiénes son este grupo de bajo riesgo? Bueno, aquellos trabajadores de la salud o aquellas personas que realizan tareas que no están en contacto directo con personas, con visitantes o contacto cercano, y mucho menos con personas que tengamos sospechas o certeza de que tienen la enfermedad del COVID-19. ¿Qué pasa con este grupo? Las instituciones de salud tienen que, en la medida de lo posible, realizar trabajo remoto, proporcionar ventilación natural o mecánica sin circulación, organizar la limpieza y desinfección de ese ambiente de trabajo de forma periódica, e introducir medidas para evitar el hacinamiento. Los trabajadores, en su caso, todo aquel que presente cualquier tipo de síntoma, el deber ser es que lo comunique y se quede en su hogar, evite ir al sitio de trabajo, la adecuada higiene respiratoria y de manos por parte del trabajador, y ante reuniones personales no olvidar siempre el uso de las mascarillas. Pasamos al grupo de riesgo medio. ¿Quiénes son este grupo? Aquellos trabajadores, aquellas personas que realizan tareas donde sí hay contacto con compañeros de trabajo, con visitantes, con otros personal, pero que en teoría se supone que no están infectados, no están contagiados, aunque recordemos que todos estamos potencialmente infectados hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, dentro de la clasificación, este grupo comprende a esas personas. ¿Cuál es el deber ser de la institución de salud? ¿Qué va a aportar la institución de salud? Siempre que sea en la medida de lo posible el servicio de telesalud, proporcionar barreras, que es lo que se está estableciendo en los medios de trabajo, el distanciamiento, se evita digamos, ese hacinamiento, o incluso, como lo vemos en los lugares públicos, los sitios de comida, que establecen barreras entre la distancia que se va a tener entre cada persona, que claro, más adelante les comentaré algo acerca de esto. La ventilación natural o mecánica sin recirculación, organizar exámenes de detención y triaje para el reconocimiento temprano de pacientes que tengan sospecha de COVID-19, y así como la rápida implementación de las medidas de control de fuentes. Organizar la limpieza de forma periódica, ambiental, la desinfección, introducir las medidas para evitar el hacinamiento, así como restringir lo que serían las visitas, designar ciertas áreas donde se evite la entrada de los pacientes. Proporcionar formación con un equipo de protección personal adecuado, tanto en calidad como en cantidad suficiente. Continuamos con los grupos. Tenemos el grupo de alto riesgo. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, las personas que realizan tareas, que están en contacto con pacientes o personas que ya están infectadas con el coronavirus, y que digamos que en este caso podemos poner como por ejemplo en el hospital, porque sabemos que esos pacientes que acuden al centro de salud, las instalaciones, las superficies están en riesgo de que tengan la presencia del coronavirus. Entonces
todo lo que se encuentre dentro de este rango forma parte de los grupos de alto riesgo. Las instituciones de salud, por su parte, deben de brindar el equipo de protección personal adecuado en cantidad y calidad suficiente, la desinfección periódica del sitio de trabajo, la ventilación mejorada, en este caso sin recirculación, y siempre con un orden direccional de limpio a menos limpio en el caso de los flujos de aire. Introducir las medidas siempre para evitar el hacinamiento, la mezcla social, restringir a los trabajadores, a los visitantes que no sean esenciales, y proporcionar la formación periódica en cuanto al uso del equipo de protección personal, que tiene una indicación específica, tiene sus medidas específicas. Los trabajadores, como siempre, evitar acudir si tienen síntomas, no evitar acudir a ese sitio de trabajo, ya que realmente lo que están es propagando más la enfermedad. La adecuada higiene respiratoria de manos es fundamental. Vemos lamentablemente cómo, digamos que quizás está un poco, a veces, por cuestiones de distracción o algo, las personas tienden a llevarse las manos sucias a la cara, a tocarse. Sobre todo creo que más de uno estará de acuerdo conmigo, que lo notamos porque cuando usamos aparte del cubrebocas, usamos la máscara protectora, creo que por instinto uno siempre busca a tocarse la cara y luego dice, bueno, si no tuviera la máscara, creo que en todo el día, ¿cuántas veces no nos tocaríamos la cara? Y cuántas de esas veces realmente las manos estarán lo suficientemente limpias. Entonces creo que la higiene respiratoria y el aseo de las manos es fundamental. El utilizar el equipo de protección personal según las precauciones basadas en la transmisión, la mascarilla, la bata, los guantes, la protección ocular, y aplicar las precauciones al brindar la atención a cada paciente. Luego tenemos el grupo de riesgo muy alto. ¿A quiénes estamos? Bueno, aquel personal de salud, aquellos trabajadores de la salud que están en contacto directo con pacientes con casos confirmados y sobre todo en este caso hacen énfasis en la transmisión de los aerosoles, ¿ok? Que existe la producción de aerosoles, que están en un ambiente cerrado donde sabemos que está la presencia del virus. Entonces, en este riesgo muy alto, por supuesto que es fundamental el equipo de protección personal, la ventilación mecánica que tenga filtros de aire de partículas de alta eficiencia sin recirculación, los trabajadores, fundamental la higiene respiratoria de manos, pero en este caso, en el caso de los trabajadores del equipo de protección personal, la recomendación es el uso de respiradores N95 o FFP2, batas, guantes, protección para los ojos delantal, y siempre aplicar las medidas, las precauciones en cuanto a la atención de cada paciente. Vulnerabilidad de los trabajadores de la salud. Este apartado realmente se refiere a que existen trabajadores de la salud que tienen condiciones que ya de por sí, digamos que lo ponen en riesgo o que lo predisponen a que puedan desarrollar con mayor facilidad la enfermedad. ¿Quiénes están en este grupo? Los de edad avanzada, las embarazadas, incluso dentro de este grupo incluye a lo que son los estudiantes, a las personas que son voluntarios, aquellos que se han ausentado por mucho tiempo de sus áreas de trabajo y regresan. ¿Por qué? Porque este grupo, digamos que quizás no tiene la capacitación, no está actualizado en cuanto son las medidas preventivas que se están implementando en el centro de salud, entonces corren el riesgo de infectarse con mayor facilidad en comparación con el resto de la población, con el resto de los trabajadores de salud del centro. Entonces, ¿cuál es el punto aquí con este tipo de estos trabajadores de la salud? Que no se debe obligar o no se debe permitir que este grupo realice tareas que estén dentro de los trabajadores de alto o riesgo muy alto. ¿Okay? Los trabajadores de la salud tienen que sentir tranquilidad de realizar autoaislamiento sin pérdida de ingresos. Este es un punto, digamos, un poco controversial porque sucede que notamos que a veces el retardo en acudir a la emergencia, acudir ya como parte del grupo de trabajadores de la salud, se retrasa un poco porque, bueno, empieza la automedicación, empieza el manejo, digamos, independiente. Entonces, ¿pero por qué? Porque muchas veces el no tener esa seguridad de cómo va a ser el ingreso, de qué va a vivir ese trabajador de la salud, no garantizarle esto es lo que lo limita un poco
lo lleva a cuidarse mucho más y lo limita a acudir a la emergencia ya como paciente en el momento de que tenga la presencia de los síntomas. Entonces, esto ya será por parte del Estado garantizar que cada trabajador de la salud tenga la tranquilidad de poder realizar una autocuarentena o un autoaislamiento en el primer momento de que él siente algún malestar, algún síntoma, sin la preocupación de dónde va a percibir esos ingresos, dónde va a venir esos ingresos. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionó el doctor Víctor, la salud mental es fundamental y se ve muy afectada en este contexto del COVID-19, y parte de esa afectación por eso, por la parte económica, del medio de subsistir que va a tener ese trabajador de la salud en caso tal de que se llegue a contagiar. Los equipos de protección personal están destinados a ser utilizados durante cortos periodos de tiempo. Entonces, cuando la exposición al peligro no se puede evitar o controlar de otra manera. Entonces, ¿qué pasa con el equipo de protección personal? Que también, cuando no se suministra de forma adecuada, en cantidad y calidad, pasamos largas jornadas de trabajo con el mismo equipo, con el equipo desgastado. Incluso se puede ver que se usa un solo equipo para toda la semana, se usa un solo equipo para todo, hasta que ya no da para más el equipo. Entonces, esto no es correcto, aunque lamentablemente dependiendo de cada entorno especial que se vea. El riesgo incluso del uso prolongado de este equipo puede ocasionar daños a la piel, hay casos de acné, lesiones por presión, por dermatitis de contacto, urticaria. ¿Qué sucede? Que por lo menos estos equipos no permiten que exista el enfriamiento fisiológico del cuerpo, lo que hace es que almacena el calor, la sudoración. Entonces, esto puede llevar a estrés por calor, un golpe de calor. Entonces, la recomendación cuanto al uso del equipo de protección personal es que sea, primero, por un tiempo limitado, si realmente es necesario, porque debemos tener claro cómo es el medio de contagio principal que hasta ahora se ha demostrado, a través de las gotitas que expele la persona que está infectada, a través de aerosoles. Entonces, establecer dónde estoy, en mi entorno laboral, a qué grupo de riesgo pertenezco. Muy bajo riesgo, o sea, se justifica entonces que una persona que esté dentro del grupo de bajo riesgo, que no tenga contacto cercano con visitantes, con pacientes, se coloque todo un equipo completo de protección personal. No se justifica. Entonces, siempre tenemos que establecer en qué nivel de riesgo estamos para saber cuáles son las medidas que se van a tomar y no pasar y no excedernos y no, digamos, irnos a los extremos, limitarnos a lo que realmente necesitamos. Tenemos ahora la parte de la protección a través del cubrebocas o el respirador. Hay una diferencia, una gran diferencia entre cubrebocas versus respirador, porque realmente el tapabocas, el que normalmente vemos de uso diario, fue creado, como su nombre lo dice, cubre nariz y boca, y realmente fue creado para proteger en una sola dirección. Él lo que hace es almacenar las secreciones de la persona que lo porta. Por ejemplo, en un caso de una cirugía, la persona que carga el tapabocas evita que si en caso tal de que tose, esas secreciones no vayan a caer en el paciente que está vulnerable. Pero la protección está basada en una sola dirección. Entonces, de hecho, no tiene una clasificación de protección asignada, mientras que el respirador, como es el caso de la mascarilla, la N95, que es un respirador, esta sí tiene un estándar estadounidense administrado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Como su nombre lo dice, tiene la otra característica, aparte de que se ajusta a la cara, hace un sello facial, y aparte de eso, cuando en el caso de las que no son de válvulas, tiene una protección bidireccional, tanto el aire que entra como el aire que sale es filtrado. Hay otros grupos o otros nombres que van a ver por allí, que son el FFP2, FFP3, pero realmente esto tiene que ver más con los estándares europeos, pero se trata de son mascarillas como tal, cubrebocas sencillos, y los respiradores tienen otras características más específicas que realmente están diseñados específicamente para proteger a la persona que lo porta. Tenemos aquí en las imágenes distintos tipos de respiradores, donde vemos el porcentaje o la capacidad de filtración de partículas que tiene cada uno de ellos. Y tenemos la pregunta, digamos, más común, es la mascarilla KN95 que vemos comúnmente o encontramos comúnmente, digamos, igual de efectiva que la N95, la KN95 China, la N95 Estados Unidos. Entonces,
Realmente, si se trata de una mascarilla KN95 original que cumpla con el estándar de una KN95, que tenga un buen sellado, acolchado, otra tensión adecuada, puede tener la misma capacidad de protección. Y como les digo, siempre tienen que recordar y establecer en dónde la vas a usar, en qué momento la vas a usar. No es lo mismo la persona que la está usando, digamos, para hacer alguna tarea de corto tiempo, un corto momento, salió al aire libre, que puede usar una mascarilla sencilla, a una persona que va a estar en contacto directo con un paciente que está infectado. Las recomendaciones, digamos que en general, por ejemplo, se ha visto mucho, como ya les mencionaba anteriormente, que el uso prolongado del equipo de protección personal puede tener efectos nocivos en el trabajador de la salud. Entonces, recomendaciones, digamos que en cuanto a aquellas personas que sean alérgicas al látex, pueden el uso de guantes de nitrilo, que sabemos que también dependerá de la disposición de lo que se tenga en ese momento en el centro de salud. El uso de cremas hidratantes libres de derivados de petróleo porque dañan el látex, pueden dañar el material del látex. En los casos de síntomas cutáneos persistentes, no retrasar la consulta, a remitir la asistencia médica, recibir atención. Las máscaras o gafas no pueden estar del todo ajustadas. Vimos como en la imagen anterior las personas terminan su jornada con prácticamente toda la cara marcada, a veces también por el mal uso de esos equipos de protección. El uso del equipo de protección personal por un tiempo limitado para evitar lo que les comentaba, que era el estrés del calor. En esta imagen podemos ver cómo sería la forma correcta de colocarse un equipo de protección personal y principalmente comenzamos por lo que es la colocación de la bata, luego la mascarilla, el respirador que se vaya a colocar, la protección ocular y finalmente la protección de las manos con la colocación de los guantes que cubre incluso la muñeca. Siempre, siempre tener claro qué nivel de riesgo me estoy enfrentando, cuál es el nivel de riesgo del trabajo o del sitio de trabajo, para yo establecer cuál es el equipo de protección personal que me tengo que colocar. ¿Me tengo que cubrir todo o simplemente con lo básico puedo estar en ese sitio? Cuidado con el uso de los desinfectantes. También en ese afán, digamos de esa manera, de evitar el contagio con el coronavirus, están haciendo muchas mezclas de varios tipos de desinfectantes, varios tipos de productos de limpieza que terminan realmente haciendo reacciones en el personal que labora en ese lugar, en el personal, el trabajador de la salud. Entonces, siempre es importante uno verificar en la etiqueta qué es el contenido. Se ha demostrado que basta por lo menos, con qué tipo de productos podemos hacer la limpieza. Con hipoclorito de sodio al 0.1%, etanol a un 65, a 70 grados, y el peróxido de helio con un 0.5% se ha demostrado que son efectivos y se pueden utilizar para la limpieza de los equipos, ciertos equipos por supuesto, y dependiendo de qué tanto es el riesgo o la exposición que haya tenido a esos aerosoles o al riesgo que tenga de exposición que realmente pueda tener la presencia del coronavirus. Pero realmente el punto aquí es evitar el uso excesivo de desinfectantes, hacer las mezclas para evitar la toxicidad del personal de la salud y saber que estas medidas de desinfección del área de trabajo se puede hacer de forma regular, pero siempre estableciendo cuánto fue el grado de contaminación que estuvo expuesto. ¿Son realmente necesarias las cabinas de desinfección? De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece que no es necesario que una persona pase por los túneles, por las cabinas de desinfección, y de hecho lo vemos comúnmente en centros comerciales, en tiendas, establecimientos comerciales, que es donde probablemente o mayormente tienden a usarlo, y quizás ese grupo no es necesario realmente usar este tipo de cabinas. Entonces, no es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que el uso frecuente de este tipo de cabinas de desinfección. La carga de trabajo, otro punto importante acá en la bioseguridad de los trabajadores de la salud. Son tolerables de 5 turnos de 8 horas o 4 turnos de 10 horas por semana. Esto es un mundo ideal, pero sabemos que no todo el tiempo se cumple. No todo el tiempo se puede llevar a cabo que sea de esa forma estricta los turnos laborales. Los turnos más largos, por supuesto, van a representar un riesgo de fatiga para ese personal de salud. Dependiendo de la carga de trabajo, incluso se pueden requerir días de descansos intercalados que sean más frecuentes.
Equilibrar los turnos de las tareas laborales más ligeras y las más pesadas. Los turnos de 12 horas se considera que son más tolerables cuando se trata de tareas livianas. Por ejemplo, un trabajo que sea de escritorio pudiera alargarse la jornada laboral. Siempre establecer, dependiendo de la carga de trabajo, cuánto debería ser el turno para cada persona o trabajador de la salud. Incluso se establece que después de 3 turnos de 12 horas se deberían de considerar 2 días de descanso. Eso es lo ideal. Las medidas generales que han tenido mayor evidencia para la transmisión del virus siguen siendo las mismas. El lavado de manos, el distanciamiento. En el caso de la técnica de lavado de manos, algo tan sencillo como lo es el aseo de las manos con productos que contengan alcohol, con agua y jabón, algo fundamental, pero ¿de qué tiene que poner el trabajador de salud en primer lugar? De agua. Agua y jabón debe tener por lo menos la disponibilidad en el sitio de trabajo para que se pueda hacer el aseo regular de las manos. Establece un periodo de 30 a 60 segundos, pero la importancia también es que no solamente hacerse el aseo de las manos, evite tocarse la cara, evite tocarse la boca, porque a pesar de que crees que puedes estar constantemente aplicándote alcohol, aplicándote la limpieza, realmente se corre mucho riesgo. Entonces, a menos que estés en un sitio donde sabes que no estás en tu hogar, ya te hiciste todo el proceso de desinfección y estás completamente seguro que te puedes llevar la mano a la cara, en la medida de lo posible la persona tiene que evitar el contacto de las manos con la cara. La distancia, y como lo mencionaba el doctor Víctor, ya no es como antes de 1,5 metros, 2 metros, y con eso estamos 100% seguros. Pues se ha demostrado que da igual si estás en un espacio cerrado, donde la circulación del aire sea limitada, da igual si estás a 2 metros como si estés sentadito al lado de una persona infectada. Porque te puedes contagiar dependiendo del tiempo de exposición. Si duraste media hora, 2 horas, pegadito, alejado. Si ese ambiente no tiene la ventilación adecuada, el riesgo va a ser el mismo para todos. Entonces, eso de la distancia de 1,52 está todavía, digamos, en controversia, o ahora va a pasar a controversia. Elegir la mascarilla según el nivel de riesgo, como ya les mencionaba anteriormente, los tipos de mascarilla, no se justifica que si tú estás haciendo una actividad, en caso de un uso diario, por ejemplo, que no es, digamos que no es de riesgo alto, no es necesario que uses un respirador. Hay respiradores que incluso son de media cara o de cara completa. Y bueno, vemos, por ejemplo, haciendo las compras, a personas que cargan un respirador cara completa, como que ya va, o sea, ¿en dónde está? ¿Cuánto tiempo te estás disponiendo al contacto con el público? Entonces, no es necesario irse a los extremos. Tenemos que establecer siempre cuál es el riesgo donde estamos, tanto en el entorno laboral como en el día a día, para tomar en cuenta la elección de nuestro equipo de protección personal, llevándolo a los trabajadores de la salud para establecer cuál es el tipo de contacto que voy a tener con las personas. Esas personas con las que voy a estar en contacto son pacientes confirmados, son casos confirmados, son casos de sospecha. Entonces, en base a eso, va a ser mi equipo y mi indumentario. La ventilación es fundamental y siempre va a tener, digamos, preferencia la ventilación natural. La ventilación natural tenemos en el caso de los consultorios, no, digamos, aquellos consultores que son cerrados, que no tienen, digamos, la ventilación natural a través de grandes ventanas. Entonces, bueno, la recomendación es que por lo menos 15 minutos entre cada paciente se mantenga abierta la puerta, durante 15 minutos se mantenga abierta la puerta para facilitar ese flujo de aire, y si no, a través de la ventilación mecánica con los purificadores de aire, una medida que se está tomando. Pero lo que hace énfasis en la ventilación contra el COVID-19 es evitar la recirculación de ese aire, y por lo tanto, como mencionaba anteriormente, va a tener mucho mayor riesgo aquellos espacios que sean cerrados, donde no sea una ventilación de aire adecuada, y la distancia allí va a ser igual, tanto si se aplican los 2 metros, se aplica el 1,5 metros de distancia. Otra cosa es, en ese caso, la recomendación también es el número de pacientes, el volumen de pacientes, por supuesto, si estamos hablando de la consulta,
limitarse a solo el paciente, evitar lo que es los acompañantes, y que el tiempo de exposición sea reducido a lo que se va a la consulta. En el caso de los ginecólogos tetras, el tiempo que se establece para realizar la ecografía, para realizar el examen físico, digamos que acortarlo del todo no es a veces tan posible en todos los casos. Pero bueno, dentro de las medidas, la recomendación en cuanto a la ventilación es esa, preferencia la ventilación natural, la ventilación mecánica, usar los purificadores de aire y acortar el tiempo de la consulta. La atención prenatal, bueno, con la atención prenatal quise hacer ya, dejando un poco de lado la parte de los trabajadores de la salud y enfocarme un poco más en la parte de los ginecólogos obstetras. Se recomiendan por lo menos 6 consultas presenciales y si es posible aplicar la telesalud. Parte de lo que se está aplicando es adelantar un poco la consulta a través de las videollamadas, hacer, digamos, que el interrogatorio mucho antes para cortar un poco el tiempo de la consulta. Pero es que en el caso de los controles prenatales, es algo que no se puede, digamos, posponer. Digamos, es importante que la paciente acuda a su control prenatal. Entonces, la evaluación es fundamental. Y la recomendación es que por lo menos se van a hacer consultas presenciales, siempre que se pueda aplicar la telesalud, chévere. Pero otra recomendación está la cita a domicilio. Dentro de lo que sea posible, es una buena opción. Y en el caso de los casos confirmados de COVID-19, el monitoreo fetal es estricto, además que este manejo de la paciente tiene que ser no solamente, por supuesto, del médico obstetra, no se va a comportar el obstetra como interconsultante, no, sino que es un equipo multidisciplinario que va a tratar este tipo de pacientes. Las recomendaciones para la prevención del COVID-19 en el consultorio, digamos que un repaso sería la ventilación adecuada, evitar las consultas innecesarias, asignar un horario, entonces establecer una hora, una buena sugerencia es establecer una hora para cada paciente, de tal forma que nos permita realizar, no con calma, pero sí enfocarnos en la consulta, en los puntos clave y poder realizar luego las medidas de limpieza entre cada paciente. Entonces, y de esta forma también se evitan las aglomeraciones, el tiempo de espera entre cada paciente, la aglomeración fuera del consultorio, entonces esta es una de las recomendaciones. La comunicación previa a la consulta vía telefónica, abreviar el tiempo de la consulta, los pacientes que puedan sin acompañante, tener en el espacio, tener el alcohol, el gel accesible o esas medidas de higiene disponibles para la paciente, siempre mantener el uso de tapabocas. El uso de tapabocas es fundamental, debe evitarse que la paciente se quite el tapabocas, ya sea para conversar, para la foto, evite en la medida de lo posible que se quiten el tapabocas porque ya sabemos que la transmisión, a veces esas gotitas quedan suspendidas en el aire, entonces dependiendo del ambiente donde esté, aumenta el riesgo de contagio. Al igual que cuando se hace la desinfección de ese espacio, es importante la limpieza, remover todos esos microorganismos que están en el piso. La limpieza no solamente se trata de aplicar alcohol o a todas las superficies, sin antes hacer una limpieza adecuada, porque entonces no, ese material orgánico que está allí sirve más bien de medio para que el virus permanezca por más tiempo en el ambiente si no hacemos la limpieza adecuada. Desinfectar los equipos usados, eso también tiene que ver, o sea, no es que entre cada paciente yo voy a hacer una limpieza exhaustiva de todo el consultorio hasta el mínimo florero que estaba allá en la esquina, que la paciente ni siquiera vio, ni siquiera tocó. Se trata de qué equipos usé, qué equipos voy a desinfectar, cuáles son los espacios que realmente me voy a enfocar a hacer énfasis en la limpieza de ese espacio. ¿Okay? Pero básicamente creo que las recomendaciones en cuanto al ámbito del personal de salud, ya más que todo con el personal de ginecólogos obstetras, es que, como habíamos visto anteriormente, lamentablemente el grupo de los ginecólogos obstetras es el que está en el repunte de los casos de contagiados, de los decesos. Entonces, hay que evaluar, yo creo que es más que todo a manera de reflexión, qué es lo que se está haciendo, en qué estamos fallando, que existe mayor tasa de contagio. ¿Es que acaso estamos, digamos que sintiendo mayor seguridad y estamos perdiendo esas medidas preventivas? ¿En qué precisamente es lo que se está viendo ese fallo, que es lo que ha llevado a los médicos ginecólogos a hacer los casos más susceptibles?
pero y hacer énfasis en que las medidas, siempre las medidas básicas que han tenido mayor evidencia siempre van a ser el aseo de las manos, el uso de la mascarilla y el aseo adecuado, ¿ok? La limpieza adecuada, el distanciamiento, el evitar el contacto entre las personas. Por ahora, estas son las recomendaciones en general. Quiero culminar acá con una frase que no le digo a mi abuela, pero dice, hay que ser como un cactus, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancias, ser fuertes y aún así nunca olvidarse de florecer. Creo que va mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, porque lamentablemente aún falta mucho por estudiar, falta mucho por aprender acerca de esta pandemia. Y bueno, hay que adaptarse, hay que aprender y sobre todo ser fuerte, mantenerse siempre lo más motivado posible, porque recuerden que nosotros como personal de salud tenemos pacientes que están a la espera de nuestros servicios, tenemos familiares que nos esperan en casa, entonces digamos que es una frase que les dejo de reflexión para que nunca pierdan esa motivación a pesar de todo lo que podamos estar enfrentando. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Excelente su presentación. Puede dejar de compartir la pantalla cuando lo desee, por favor. Y bueno, mire, esa frase es perfectamente adaptable pues, a cualquiera de nuestras abuelas, ciertamente. Ok, para el público que nos acompaña hoy, les recuerdo que estas conferencias están siendo grabadas y junto con la discusión que vamos a comenzar a continuación y una vez pues editado pues el video, será colgado en la cuenta o nuestro canal de YouTube de Laboratorios Leti SAP para que tengan a bien seguir nuestra cuenta y activar las notificaciones para que puedan recibir ustedes la información no solamente de estas, sino de todas las conferencias que hemos venido, bueno, grabando a lo largo, pues, ya de todo este año de pandemia. Precisamente esta actividad del día de hoy relacionada con COVID-19 en los trabajadores de la salud y de todos estos temas de bioseguridad forman parte también de una serie de actividades que hemos venido realizando como Laboratorios Leti todo el mes, dirigidas no solamente pues a médicos, sino también a farmacéuticos y a público en general. Todas estas actividades han quedado colgadas en nuestros canales de redes sociales, tanto en el de YouTube como en nuestra cuenta de Instagram, @labpisoleti. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con las preguntas. Por aquí tenemos en primer lugar pues muchos saludos y felicitaciones para ambos pues por sus esclarecedoras conferencias. Por acá vamos a comenzar con una, creo que es para cualquiera de los dos. Dice que es evidente pues el registro de casos de COVID-19 pues en nuestro país, pues, por las diversas razones que sean. ¿Qué podemos hacer realmente para impactar en aclarar subregistro? O sea, que tengamos cifras más verídicas. Pues tenemos realmente la capacidad para poder alcanzar un número correcto de los casos y poder hacer un mejor seguimiento de toda la pandemia en Venezuela. Sí podemos. ¿Puedo responder yo, Blanquita? María. Sí, le doy la palabra, doctor. Sí podemos, doctor Pastor. El asunto es el siguiente. Deberíamos organizar la parte en forma institucional. Institucional quiere decir es que cada grupo médico, centro médico, hospital, ambulatorio, puede llevar un registro de casos sospechosos o probables. No tenemos que tener los casos confirmados. Por lo menos decir, mira, tuvimos 15 casos sospechosos entre trabajadores sanitarios y los clasifican por de actividades desempeñadas de grupos de edad. Los trabajadores independientes, los médicos independientes, los colegios de médicos regionales pueden hacer un censo, por favor, o los colegios de médicos, o inclusive las actividades, las autoridades municipales. Mira, ¿qué trabajador, ya sea la secretaria del médico que tiene un consultorio particular, ya sea la señora que limpia, tuvo un caso sospechoso, por favor regístrelo, sin ningún temor, sino regístrelo como caso sospechoso o probable. Podríamos llevar una secuencia, porque los casos están, lo que no hay es pruebas para confirmarlo. O sea, es evidente que tenemos una población
que está afectada y golpeada por una segunda ola, que ya fue golpeada en la primera, que está fuertemente golpeada en una segunda ola, y que en la vida diaria, el tú a tú, el paciente, la persona ya saben, porque ha tenido o un conocido, o un familiar, o un vecino, o un allegado, que sabe que sufrió de una patología respiratoria muy similar al COVID, aunque no le hayan hecho una RT-PCR. Entonces, eso se podrá catalogar como caso sospechoso o caso probable. O sea, lo que yo pienso que ha faltado un poco como de organización. Y en vista ya que, digamos que la parte estatal no la hace, yo creo que la parte particular la podríamos hacer organizarnos a través de los colegios médicos, y en el colegio médico puede llevar el registro de todos los trabajadores también, inclusive de camarera, de camillero, de secretaria, de personal administrativo, porque todos son trabajadores sanitarios y todos estamos siendo afectados. Sí pienso que se puede hacer. Que haya la voluntad es otra cosa, pero sí se puede hacer. Conseguir pruebas RT-PCR para todo el personal sanitario, que es una pauta mundial prácticamente. Hay que ser sinceros, no lo vamos a hacer, pero podemos trabajar con casos sospechosos o probables, como está trabajando Médicos Unidos Venezuela en cuanto a la mortalidad. Eso es lo que yo pienso. Precisamente, si me permite el comentario, esa era la otra pregunta que venía a continuación, porque usted había mencionado acerca de la utilidad del testeo masivo, pero ciertamente nosotros en Venezuela parece que carecemos de esa posibilidad. Entonces, el manejo de los casos sospechosos o probables, pues sería una buena medida, pues, para tener un escenario un poco más real, pues, de lo que tenemos frente a nosotros. ¿Algún comentario, doctora Blanca, de esta pregunta? No, sí, básicamente es eso. Sí se pudiera tener ese impacto, como lo dijo el doctor, organizándonos, de alguna forma organizándonos, pero sabemos que una cosa es lo ideal o las medidas que podamos tomar, que serán las ideales, y otra cosa es cómo llevarlas a cabo. Entonces, el organizar yo creo que está de parte de todos y es lo que muchos desean, pero llevarlos a cabo es la parte difícil por lo que ya sabemos las condiciones en las que están muchos centros de salud hoy en día. Ok, por acá también se mencionó en una de las conferencias bueno, que tenemos que ir adaptando no solamente al personal en cuanto al uso, pues, de equipos de protección personal, sino también adaptar los espacios dentro de los centros de salud. Eso es posible también en el ámbito sanitario venezolano, o sea, poder establecer qué espacios van a ser exclusivos para pacientes COVID, qué espacios van a ser para pacientes que sabemos que no tienen COVID. Eso lo estamos haciendo en nuestros centros de salud a nivel nacional. Para María. Voy a responder. Pero ya le interrumpo, doctor Víctor. Bueno, de que se esté llevando a cabo, creo que realmente no. Digamos porque la disponibilidad de los centros de salud o los espacios, por más que se traten de adaptar a la situación, a veces el hacinamiento, las cargas de trabajo, las jornadas laborales no permiten que esto se lleve a cabo del todo. Entonces, como les decía anteriormente, una cosa es lo ideal, una cosa es lo que deseáramos que ocurriera y otra cosa es lo que estamos viviendo en la realidad. Ok. Y aparte de que si no sabemos, aparte de que si no sabemos realmente establecer cuáles son aquellos casos o sospechosos, no podemos hacer un testeo en realidad, todos van a ser potencialmente pacientes que nos van a poner en situación de riesgo. Entonces está como que un poco complicado que eso se lleve del todo a cabo. Claro. El doctor Granco iba a hacer algún comentario, disculpe, de esta pregunta. Bueno, que tanto así que inclusive las pautas de manejo actualizadas que se fueron publicadas recientemente del Ministerio Popular de la Salud, ni siquiera establece una área especial para manejo de la embarazada con COVID. No está establecido en las pautas nacionales. Y la pregunta que tú te haces, un paciente tiene COVID y está embarazada, ¿la vas a meter en una sala de COVID general? Donde ni siquiera hay un obstetra probablemente. O sea, ni siquiera eso se puede hacer porque ya se está reconociendo de antemano la imposibilidad de establecer esas áreas. Sí, precisamente esas eran parte de las preguntas que venían, doctor. Por acá hay una pregunta donde me hablan o le interrogan a ustedes acerca de cuál sería el abordaje diagnóstico y terapéutico de una gestante que tenga, por ejemplo, tos y en la que se sospeche que puede tener COVID.
Otra pregunta es si, ¿cuál sería el protocolo de tratamiento en una paciente gestante, perdón, con COVID, si difiere de la persona no gestante? Y otra pregunta en la misma línea es cuándo habría que realizar la terminación del embarazo, si por cesárea, por parto normal y en qué momento. Esas preguntas para abordar por allí ambos, por favor. Bueno, en cuanto al manejo de diagnóstico, ante la primer síntoma que tenga de alarma, síntoma o signo de alarma que tenga la paciente embarazada, lo primero tiene que acudir a un servicio, ¿verdad? O a su consulta con su médico, y si el médico valora que tiene ya criterio, lo ideal es manejarlo en una unidad pública. Ser referido a óptica centinela o ser interconsultada por un médico infectólogo o neumonólogo. Tiene que hacer sus pruebas diagnósticas, de ser posible, si por cuestiones de costo no puede hacer, puede construir su diagnóstico. Eso es algo que manejamos en la red COVID y estación. Aprender a construir el diagnóstico a pesar que no tengas una RT-PCR. Y tenemos unos parámetros de ferritina, dímero D, de laboratorio, transaminasas, una cantidad de cosas, imagenología, porque ya sabemos que muchos webinars ya han explicado que no hay ninguna contraindicación de placa de tórax ni de una tomografía de tórax, una embarazada. Se puede hacer perfectamente y tú puedes construir el diagnóstico, pero ese es un paciente que tiene un manejo multidisciplinario y que siempre tiene que apoyarse en el internista, el infectólogo, el neumonólogo, con la vigilancia fetal clara, como dijo la doctora María, y que tiene que ser el manejar con los protocolos de atención en cuanto al tratamiento antiviral, el tratamiento inmunomodulador, todo eso está esquematizado. Pero es importante que se apoyen, no manejar eso un obstetra solo, tiene que apoyarse siempre en internista, neurólogo, infectólogo, en paciente especialista que tenga más especialidad de manejo COVID. Si por condiciones económicas el paciente no puede, debe ser referido a un centro centinela para que sea atendido oportunamente. Es una enfermedad que cabalga muy rápido, corre sobre el paciente muchas veces. ¿Qué puede agregar la doctora María? Doctora María, ¿algún comentario? Quiero realmente dar respuesta a una de las preguntas que he visto, la he hecho con frecuencia en el chat, y es sobre el uso de la doble mascarilla y el uso de las caretas. Con respecto a la parte de las mascarillas, cuando les comentaba los tipos, yo mencionaba que en el caso del respirador, que es N95, con válvulas, sin válvulas, aquellos que usan las que tienen válvulas, entonces hay que tener cierto cuidado. Una parte de una recomendación es colocarse la mascarilla encima de las que tiene, de esas que tienen válvulas, colocarse un cubrebocas encima, no solamente para proteger la mascarilla, sino porque ese fluido de aire, esa dirección del aire que está saliendo puede poner en riesgo al resto de las personas. Entonces te protege a ti y a la persona que lo está usando, pero puede poner en riesgo a las otras personas. Con respecto al uso de la máscara, la careta en la consulta, mi recomendación personal es que sí, porque uno, les comentaba que se nota o uno lo hace con frecuencia en la consulta, es que sin querer se puede llevar las manos a la cara y la careta te detiene al momento, como te dice, mira, cuántas veces no he podido llevarme las manos en contacto con la cara, sino es por la careta que me lo impide. Y aparte, porque las pacientes acuden a veces con cubrebocas que no son los adecuados. Entonces, eso no podemos controlarlo de alguna forma, a menos que nosotros le suministremos al momento de la consulta, al llegar a la consulta, el equipo adecuado. Entonces, como digamos, eso está un poco limitado, debemos nosotros protegernos como personal de salud, no solamente con el cubrebocas adecuado, sino también con la careta al momento de pasar la consulta. Es una recomendación también personal. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Branco directamente. Dice, ¿cómo se explica que sea mayor en nuestro país la mortalidad en obstetras, ginecólogos, cuando lo comparamos con médicos que atienden pacientes en primera línea como infectólogos o médicos internistas? Bueno, una primera explicación es que hay, yo creo que 10 veces más obstetras que infectólogos en Venezuela. O sea, por lo menos en Caracas, si sumas la cantidad de posgrados que hay solamente en la región capital de obstetricia y ginecología, y el número de residentes de posgrado, creo que duplican fácil a la mayoría de los posgrados, inclusive triplican en los posgrados de su especialidad. Eso es una primer factor, que hay muchísimo más obstetras que infectólogos, por ejemplo, que neumonólogos.
En segundo lugar, el infectólogo neumonólogo, desde que comenzó la pandemia, ya sabía que se estaba enfrentando, ya sabía, ya tenía experiencia con, si es muy joven, quizás no tanto, pero si el paciente ya, el doctor ya tuvo experiencia con la epidemia que tuvimos de H1N1, ya sabía cómo protegerse, ya tenía experiencia en manejo de equipos de protección, de los riesgos ocupacionales que ocurren con la infección respiratoria. Entonces ya digamos como que ya están más preparados para el manejo de un paciente contagioso. No así el obstetra, no estábamos acostumbrados nosotros a ello. Otra situación es que la consulta obstétrica es generalmente mucho más larga, ginecobstétrica mucho más larga que una consulta clínica, no sin quitarle el tiempo de que un internista pueda hacer una evaluación profunda del paciente, pero cuando el paciente va con una infección respiratoria va más directamente al área cardiopulmonar y va directamente a los paraclínicos. En cambio, la consulta en general de embarazada, lo que dice la doctora María, hay el ultrasonido, el peso, maniobras de Doppler, es una consulta siempre con contacto estrecho. Yo creo que es la consulta con contacto más estrecho que hay entre el paciente y el médico. Y toda consulta ginecobstétrica lleva eso. Y la consulta ginecológica inclusive es más estrecho porque estás en el área con la paciente en litotomía, haciendo una colposcopia, a veces tienes que tomar una biopsia, procedimientos generadores de aerosoles, como las biopsias, y entonces hay como, digamos, mayor tiempo en contacto estrecho con un paciente que como generalmente es asintomático, porque nadie debe hacer una biopsia o una evaluación colposcópica a un paciente con tos y fiebre, ¿verdad? Pero recordemos que los asintomáticos son quizás más transmisores. El pico de transmisión ocurre en el momento antes que empiecen las clínicas, digamos, el paciente más contagioso es mientras más asintomático. Quizás porque también uno se cuida más, un paciente con fiebre y tos, malestar general, uno trata de poner mayor bloqueo, pero con el paciente ginecológico hay mucho contacto estrecho. Quizás esas son las variables que más influyen. Bastante, bueno, muy esclarecedora su respuesta, doctor. Realmente a veces uno se ponía a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero cuando usted lo explica de esa manera se entiende clarito. Ajá, así es. Por acá una pregunta, dice que si una persona, pues un colega que sea asmático, en donde el uso de la mascarilla le limite un poco el flujo de aire, ¿cuál de esas mascarillas sería más recomendable en esos casos? O sea, que si existe alguna mascarilla que sea o le permita respirar mejor a un colega que sea asmático. Ok. Bueno, en cuanto a que le permita respirar mejor, creo que los cubrebocas sencillos, en ese caso, les permitiría respirar mejor. Pero si se trata de un trabajador de la salud, en ese caso la recomendación sería un respirador. Los respiradores no es que, aunque hagan ese sello facial, no es que nos van a ahogar, no es que nos van a permitir respirar de forma inadecuada. Al contrario, nos dan una protección adecuada porque allí lo que ocurre es una filtración de esas partículas de aire, pero la respiración no se ve comprometida. Si estamos, y también tomando en cuenta de qué actividad va a realizar ese trabajador de la salud asmático. O sea, vas a estar en contacto directo con un paciente que está contagiado o vas a estar haciendo tus labores de rutina, una consulta privada, es una consulta que no tiene un alto volumen de pacientes. Entonces, todo va a depender del contexto de cuándo se va a usar la mascarilla, pero en que exista un compromiso por el uso de alguna otra en cuanto a la parte respiratoria, no. Lo importante allí es la protección. ¿Cuál vas a usar para protegerte de forma adecuada? Perfecto. Y aquí hay una pregunta relacionada con ella donde preguntan acerca de si es realmente útil el uso de doble mascarilla o se prefiere sencillamente cambiar alguna mascarilla por otro tipo de mascarilla. Ok, ahí voy a unirle con otra que vi por allí que decía que por cuánto tiempo, cuál es el tiempo de uso que se le puede dar a esas mascarillas. Correcto. Una de las razones también por la que se está usando la doble mascarilla y anteriormente se estaba usando de forma incorrecta, se colocaba la KN95 por encima y el cubreboca sencillo por debajo y realmente es de forma contraria, es para el uso, para el tiempo de vida de esa mascarilla. Entonces, la recomendación es que si se va a usar la doble mascarilla, se use la KN95 abajo, la sencilla arriba, esto para permitir que nos pueda poder usarlo por mucho más tiempo. La vida útil de esa mascarilla es de 3 días, máximo 7 días. Si no la vas a usar, si la cuidas o la usas de forma adecuada, si no le das, dependiendo de qué tipo de paciente vayas a manejar cuando estés usando esa mascarilla,
Entonces pudiera durar de 3 a 7 días, pero ya de 7 días debería cambiarse, debería, y es lo ideal. Y en cuanto a usar la doble, se usa por eso, tanto como para cuidar la otra, preservar más el tiempo de vida de esa mascarilla, y en el caso de los que le comenté, que las que usan válvulas, la recomendación es que se coloque la otra por encima, porque entonces esa dirección, ese fluido sale a través de la válvula, entonces no se está protegiendo a las personas que se encuentran alrededor. Es correcto. Y en relación al uso de los guantes, ¿realmente es recomendable el Los uso de los guantes, guantes? los guantes, creo que da igual si usan los guantes de látex, de nitrilo, los morados, los negros, si el aseo de las manos es el inadecuado. Porque las personas sienten cierta seguridad, por lo menos no en el ámbito de la parte laboral o en el ámbito de la salud, vemos cómo van y realizan sus compras con los guantes. Entonces con los guantes tocan todo, están en contacto con todas las superficies contaminadas o no, y creen que los guantes realmente los están protegiendo, será el contacto con las manos, pero esas manos con los guantes se las llevan a la cara. Entonces no están haciendo nada. El uso de los guantes, dependiendo del contexto de que lo use, le va a dar una falsa seguridad a la persona. Claro, por supuesto, ya como trabajador de la salud, si los usas de la forma adecuada, por supuesto que se está recomendado. Siempre y cuando cuidándonos de los riesgos del uso prolongado de los guantes, como es la aplicación de las cremas y preferiblemente aquellas que no tengan derivados de petróleo. Sí, así es, doctora. Realmente la indicación de los guantes, para lo cual está indicado para los médicos o el personal que labora en los centros hospitalarios o centros de salud, pues claro, y esa indicación no va a cambiar. El agregar este método o este mecanismo de protección para las personas da, como mencionó, un falso efecto de seguridad. Y a la larga puede traer inconvenientes y favorecer la infección. Ok. Por acá también preguntan acerca de si tenemos pacientes que sabemos que están infectadas, ¿para cuándo consideramos que es más seguro volver a citar en el caso de las embarazadas? O sea, ¿cuánto esperar entre consulta y consulta? ¿O eso no varía? Me refiero a la consulta prenatal. En teoría, la paciente debería cumplir su aislamiento de 14 días mínimo, si es un COVID leve, ¿verdad? Desde aparición de síntomas, que es cuando se considera que el paciente deja de ser infectante. Claro. Tú lo puedes suspender la consulta 15 días, pero eso va en función de la paciente, porque si la paciente tiene la clínica de COVID, pero la paciente le dice a usted, no se me mueve el bebé, usted tiene que verla. Y entonces ahí se toman ciertas previsiones especiales. Esa paciente la cita de último, esa paciente abre todas las ventanas del consultorio que pueda, y si el consultorio no tiene ventana, abres la puerta y entra solo la paciente y usas el máximo equipo de protección personal que puedes utilizar, no el estándar, sino el ampliado, ¿verdad? Y si es posible el completo. ¿Por qué? Porque ese paciente ya sabe que trae toda la clínica de COVID, que es un paciente contagiante, pero es un paciente que no se le mueve el bebé, tiene que hacer una evaluación ecográfica o tiene que hacer un monitoreo fetal. O sea, si el paciente está sangrando, tiene que hacer una evaluación clínica. O sea, eso te lo dice el paciente. Si el paciente tiene clínica de COVID y no hay clínica de síntomas obstétricos, tú puedes diferir la consulta 2 semanas, si es un caso de COVID leve, en caso de un COVID moderado, 21 días, que es cuando se considera que ya el paciente no es infectante desde el inicio de la aparición de los síntomas. ¿Okay? Pero eso también te lo va a decir la paciente, porque si un paciente, yo he tenido pacientes que con toda la clínica me han dicho que no se les mueve el bebé, quizás por el mismo temor, una ansiedad que tiene. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que verla. Y hay que verla. Y hay que cumplir los parámetros, que es una condición especial de ese paciente. Verla sola en la tarde, con la ventilación presión negativa, que sea más la tasa de flujo de salida de aire que la de entrada. O sea, varios criterios que hay para atender ese tipo de pacientes. Sí, de hecho, Retomando las palabras de... Dígame, doctora. Retomando las palabras del doctor. Bueno, yo creo que ahí está, digamos, recordando de por qué los ginecólogos, etcétera, son los que están en primer lugar, porque es que se trata de 2 vidas. No solamente estamos hablando de la madre, sino del bebé, y eso no para, esa consulta no para, independientemente del contexto en el que esté la paciente. Cuando se trata de la atención, esa atención va a prevalecer y lo que se debe cambiar, digamos, son las medidas de atención. Pero la atención no va a parar independientemente de ciertas medidas que se van a tomar, pero siempre la atención va a prevalecer. Ya lo decía el doctor Graham, con la consulta de ginecología obstetricia es básicamente una consulta esencial. ¿Cómo
¿Cómo la suspende? No puede. Sobre todo si es de alto riesgo. ¿Ok? Por acá preguntan algo en relación a las vacunas, ¿no? Dicen que posterior a una vacunación en la cual se haya cumplido una o las dos dosis, ¿cuál es el riesgo cuál es el riesgo de que el trabajador de la salud pueda infectarse o qué lapso le va a proteger la vacuna? Esto Bueno, tiene que ver con la vacunación per se. bueno, las vacunas saben que todas tienen un periodo de tiempo de desarrollar la respuesta inmunológica. Se establece que no menos de 2 semanas para cada vacuna luego de la segunda dosis. Que establecen 3 o 4 semanas para el pico máximo de respuesta inmunológica. Por eso es que muchos casos anecdóticos que han ocurrido, colegas que con una sola dosis de vacuna han presentado a la clínica, eso es porque ya venían incubando probablemente el virus, o después de la segunda dosis es porque no les dio tiempo de desarrollar la respuesta inmunológica. Segundo, ¿qué probabilidad tiene? Bueno, eso te le va a dar la efectividad de la vacuna, no la eficacia, que es casi 100% en todo, pero la efectividad, que es en la vida diaria. Hay vacunas que tienen efectividad del 60%. Johnson Johnson no supera 70%. Hay una de las fabricadas en China, no recuerdo si Sinovac, Sinopharm, una de las dos tiene 52%, que es la que más se está utilizada en Chile. O sea, si la vacuna tiene efectividad del 52%, tiene 48% de riesgo que te dé COVID. ¿Qué tienen de bueno las vacunas? Que disminuye la mortalidad por COVID. Que los casos graves por COVID disminuyen muchísimo. O sea, no te previene quizás la enfermedad, pero te previene el COVID grave en un altísimo porcentaje y la mortalidad por COVID es casi cero con las vacunas. Entonces, digamos, es mejor tener la vacuna siempre, porque si me da el COVID, aunque tengo un 50% de probabilidad, sé que tengo mucho menos riesgo de padecer COVID crítico o fallecer por COVID que si no la tengo. O sea, no hay que tener ese digamos, escosor de que la vacuna no protege el 100%, pero es que hay muchas vacunas que usamos de hace años que no protegen el 100%, pero la ventaja es que, digamos, disminuye las formas graves de esas enfermedades. Un mensaje que de forma reiterada han dado muchos de los colegas médicos a los que hemos invitado a nuestras actividades, así como ustedes, incluyendo a varios infectólogos reconocidos, han dado cuenta por estos espacios que no importando la vacuna, si usted la tiene con la posibilidad de colocársela, póngasela, colóquesela. O sea, indudablemente, todas estas vacunas, al igual como muchos fármacos en su desarrollo, pues también pueden presentar efectos adversos. Pero en el caso de las vacunas realmente son, como el doctor mencionaba, anecdóticos o muy, muy pequeños. Y entonces el poder o la potencialidad de protección que tiene la vacuna realmente es inconmensurable. O sea, a la vacuna hay que colocársela, ese es el mensaje. Y bueno, como he visto por acá, pues es una exigencia que nosotros como médicos debemos hacer, pues para que, bueno, se nos coloque a todos los médicos la vacuna, pues a la población en general también. Por acá, bueno, esta es una pregunta que es de otra especialidad, pero que, bueno, dice que qué medidas se deben tomar en la consulta pediátrica, ¿no? Yo no sé si era referido, me supongo, a la consulta neonatal per se o qué. Vamos a adaptarla a eso. Una vez que obtenemos el producto de la gestación, amigo pediatra, tome a su muchacho. ¿Alguna digamos, cuidado, precaución que debe tomar este médico pediatra cuando recibe al bebé, al recién nacido? Se la dejo a la doctora María. Okay. ¿Aló? ¿Se colgó? Se colgaría la doctora, parece. Bueno, doctor, como que le dejaron el turno al bate a usted de manera... Bueno, antes que nada hay que aclarar que aunque ha habido demostración de transmisión materno-fetal vía transplacentaria, ¿verdad? Es muy baja. Gracias a Dios se ha demostrado que es muy baja. Sí existe daño placentario por el COVID-19, pero la transmisión feto-placenta a través de la placenta es bastante baja. Y la mayoría de los casos de los niños, los neonatos que han salido positivos, han sido por contaminación, en muchos casos, periparto, ¿verdad? Ya sabemos que hay expulsión del virus por las heces, el parto es a través de la vía de las heces, o sea, cerca de la vía del parto hay heces. Entonces, es más fácil, hay expulsión de muchos aerosoles durante un trabajo de parto de una mujer, por Dios.
sea, cuando le dicen puja, grita, se agita, hay demasiada expulsión de aerosol. Entonces, el contagio es al niño en el área periparto. Demostrar que el niño, el recién nacido, el niño ocupe como un factor de riesgo hacia el médico es muy bajo. En dado caso sería con la madre. Entonces, claro, vas a examinar al niño, pero lo trae la madre. Entonces, con la madre sí tienes que exigirle el uso de mascarilla o tapaboca o mascarilla quirúrgica mínimo o un buen respirador. Tienes que guardar la misma normativa de sin acompañante, la consulta lo más rápido para con el bebé, las precauciones que ya dijo la doctora María en cuanto a la limpieza y la desinfección del área de consulta, ¿verdad? Y tratar de ser lo más breve y conciso en el tiempo de la consulta. El uso de la ventilación tratar de que sea con presión negativa, o sea, todas las medidas de una consulta clínica en general. Pero al niño hay que tenerle poco temor al recién nacido. No así en el caso del niño grande, que se ha planteado que si el niño tiene carga viral, que si no aumenta la carga viral, que si no hay poca carga viral, que los niños son transmisores. En este caso, el médico tiene que tener todas las precauciones para la evaluación clínica del niño, aunque sea una consulta de niño sano, junto con la de la madre. Entonces, es como si tuviese dos pacientes allí. O sea, tiene que tener precaución tanto con el niño, pongamos un preescolar, o con la madre, ¿verdad? Para evitar el contagio, porque ahí sí tienes ya dos focos, tanto la madre pero en cuanto como el niño, pero en cuanto al niño, el neonato como factor de Transmisión. riesgo es muy bajo, Sí. de transmisión es muy bajo. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Por acá me acaba de informar la doctora Blanca que, bueno, vivimos en Venezuela, que se le fue la luz por donde ella vive. Y, bueno, tristemente se le cortó la comunicación. Bueno, favorablemente la doctora pudo desarrollar completamente su presentación y todas las preguntas que el público tuvo a bien hacer, porque casualmente era la última de las preguntas del panel, ¿no? De preguntas. Su mensaje final, doctor Granco, me gustaría que, bueno, a pesar de que el panorama no se ve muy clarito, muy bonito, en sus propias palabras dijo que era bien tenebroso la cosa, pero nos gustaría escuchar un mensaje tranquilizador, esclarecedor para todos nuestros colegas. Recuerde que hoy beatificaron al colega José Gregorio. Es cierto, es cierto. Cuando yo dije que el panorama lo veía oscuro, era sí, del entorno hacia los médicos, hacia los trabajadores sanitarios. El panorama del entorno es oscuro, pero nosotros podemos contrarrestar esa oscuridad con el cuidado y la atención diaria, preventiva, adecuada. Es decir, el uso de respiradores. Ya les enseñé un trabajo donde demostraron que la mascarilla quirúrgica en consulta versus el respirador en el 95, el Oxfredium, el riesgo de contagio era 400 veces mayor. O sea, no usen mascarilla quirúrgica para hacer consulta ni trabajo con pacientes. Entonces, el uso de la medida de prevención, ¿verdad? Un buen respirador, caretas si es posible combinada, distanciamiento en el área de las salas de espera, el considerar siempre todo paciente como COVID positivo, aunque sea sintomático. Todo médico que hace consulta, así sea de dermatología, ya lo dije, está en primera línea, porque el que le llega enfrente y es asintomático puede ser un paciente contagiado y le está sembrando a usted el virus. Tener las precauciones en la consulta, en la cirugía, operar con mascarilla, con respirador y operar con careta, usar doble guante. Recordar que en cavidades el líquido peritoneal es fuerte. Poner un ayudante o el instrumentista, que los aerosoles que se desprenden en el uso de cauterio son contagiosos. Los aerosoles quirúrgicos, en el área quirúrgica, son contagiosos, las vaporizaciones son contagiosas. O sea, si nosotros ponemos nuestro cuidado y no bajar la guardia en el área familiar, que ya se ha demostrado en algunos metaanálisis, que cuando el médico freja en el área familiar, hay mucho contacto, pues lo miden en el número de contactos familiares semanales que tiene el trabajador sanitario, hay mayor contagio. Y si nosotros esa información que tenemos, que podemos manejar, la vamos dando en la escalera de trabajo que tenemos en nuestro centro, por lo menos desde la secretaria, la enfermera, el camillero, el portero y el vigilante, y le vamos enseñando
y todo el día estamos luchando, empecinados en que ellos cumplan las normas de bioseguridad. Por ahí hay una información que puso un doctor José Sánchez, lo saludo, que puso Doctor que José un Sánchez, sí. protocolo de bioseguridad que lamentablemente nadie lo cumple. Pues bueno, no, ahí no podemos fijar. Podemos actuar y debemos actuar en el área que podemos influir. No, aunque exijamos las vacunas, si no nos llegan, no podemos renunciar a lo que sí podemos, sí puede depender de nosotros. El cuidado que tenga el personal, el cuidado que tengamos nosotros mismos en la consulta. Si es así, bajaremos esas estadísticas. Si es así, bajaremos esos números. No seremos tan golpeados como estamos siendo. Pero tenemos que ser más proactivos en todo el momento de la consulta, fuera de la misma. Tratar de no compartir reuniones sociales. Ha habido casos anecdóticos, pero comentados que médicos que después de una operación se reúnen todos a compartir alegremente un almuerzo y salieron todos contagiados, colegas. O sea, son cosas que han pasado. Entonces, tenemos que tener siempre la guardia alta porque la pandemia no termina en el 2021 tampoco. Entonces, podemos actuar mucho, hacer mucho, no quedarnos que si no nos hacen el testeo, si no nos dan la vacuna, no vamos a morir. No, actuemos donde sí podemos actuar, que podemos hacer mucho. Muchísimas gracias, doctor Granco. Bueno, en nombre de la doctora María Blanca, pues les expreso a todos los presentes las disculpas por ello. Ya le manifesté que eso no es para nada culpa de la doctora, porque eso es un problema que escapa a ella y a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Sencillamente, pues, la agarró y la apagó. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y el Laboratorio de Tecnología Biocontrolet y en el mío propio, les doy las gracias o le agradezco pues a todas las personas, más de 125 personas que estuvieron acá conectadas en la tarde de hoy para escuchar estas magníficas conferencias del doctor Granco y de la doctora Blanca. Doctor Granco, por cierto, pues en representación de la red COVID-19, a quien también pues le extiendo mi felicitación por el arduo trabajo que en este sentido han realizado durante todo este año que llevamos de pandemia. De verdad, mi respeto a todos los colegas que pertenecen a ese grupo. Y finalmente recordarles que esta presentación y esta discusión han sido grabadas y serán colgadas en el canal de YouTube de Laboratorios Leti para que los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al día con este plan de educación médica continua. Será hasta la próxima invitación. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Al doctor Granco, pues mi eterno agradecimiento. A la doctora Blanca también, ya le voy a pasar mi agradecimiento por teléfono. Y bueno, a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, pues por su siempre entusiasta pues, apoyo. A la doctora, me gusta, yo no sé si la doctora quiere darnos una palabra, ¿vale? La doctora Pérez. Ahí me puso así como carita de que no. Pero dígame, doctora, por favor. No, muchas gracias, de verdad. Excelente la conferencia, excelente, de verdad que aprendí mucho. Y bueno, y de María también. Yo creo que tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, a pesar de que tengamos la vacuna, el que no la tenga y Así mucho es. con estas medidas de bioseguridad que nos comentó María. Y no, bueno, no descuidarnos en ningún lugar, eso es lo importante. Muchas gracias al Laboratorios Leti, a Pastor, a todo el laboratorio que siempre nos apoya también a la sociedad. Gracias. Así es, doctora. Siempre a su orden. Bueno. Gracias a todos los que nos acompañaron. A los que nos acompañaron claro. En la tarde. Por supuesto que gracias por conectar sus sí. viernes en la tarde. Mire, eso es loable. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias a los dos. Bueno, a la doctora María que se nos desconectó, pero bueno, muchas gracias de verdad. Y bueno, seguimos en esta misión. Así que bueno, estamos a su orden por aquí y para todos sus colegas. Bueno. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud.